fútbol, me gusta esa frase de Villoro, ¿no? Porque el fútbol tiene una cosa muy bonita, ¿no? Cada vez menos. A partir de ahí se empezó, de hecho, a manchar cada vez más, aunque pues muchos dicen que las manchas empezaron desde antes, pero digamos porque tiene relación ese mundial con crece el número de equipos, se involucra como jugador indispensable de la organización, una empresa, ¿no? Empieza a dejar de ser de países y empieza más bien a controlarse por la iniciativa privada y a hacer un negocio más allá de una justa deportiva, ¿no? Justa deportiva, esas frases que solo dices. De deporte. Huevo, sí, cabrón, es que... Con Gaby Cam y Javier Ibarreche. Hola, soy Javier Ibarreche con De Estreno y estoy aquí con Diego Luna para hablar de México 86, película que estrena ahora en Netflix. Diego, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento y feliz además de cotorrear contigo. Me da mucho gusto estar acá para poder hablar además en persona sobre esta película, sobre el Mundial, sobre todas las implicaciones. El fútbol por sí solo como deporte es historia, ¿no? Es una narrativa, es drama, es heroísmo, es tragedia. Irle a un club es escoger personaje en esa historia, pero con la selección uno no escoge a su personaje, tu personaje te toca, ¿no? Y el nivel de fútbol que se juega entre clubes y selecciones es diferente, pero la pasión que despierta cada cosa también es diferente. Y creo que esa pasión por la selección, pues en cada quien despierta desde un lugar distinto, con un partido diferente, con un jugador diferente, en una circunstancia diferente. En tu caso, ¿cómo surgió para ti ese vínculo emocional con el fútbol, particularmente con la selección mexicana? ¿Cuál fue ese primer partido, ese primer mundial, ese primer sí se puede? Pues es que el 86, y por eso esta película escoge un momento en la historia que es indispensable para contarnos la propia, ¿no? Mi generación, pero también las que le siguen, porque es el primer mundial en el que México hace algo más que ir a presentarse, juega bien, ¿no? O sea, ese mundial es el primero donde México deja una huella de que, pues, si le chambean, si hacen las cosas de forma distinta, es decir, si se piensan como equipo y como, lo que hizo Bora, que los tuvo un año jugando juntos, o no sé cuánto tiempo, pero un buen rato, no un año, pero sí, una concentración fue muy larga, pues algo se puede esperar de este equipo, ¿no? Que además no tendrá grandes individualidades, pero lo que tiene es una cohesión como familia, como de que de pronto sí podíamos soñar en que en lo colectivo podíamos hacer cosas juntos, si nos poníamos de acuerdo, ¿no? Y a mí me tocó ese mundial y además siempre digo que a lo mejor si no hubiera habido temblor en el 85 hoy no me acordaría del mundial, pero como ese temblor siento que nos despertó, nos sacudió a los que estábamos presentes, pues a partir de ahí yo tengo memorias muy vivas, ¿no? de mi vida en esa época, porque de repente pues tuve eso, una cercanía con la tragedia y con la pérdida que me hizo despertar en muchos sentidos, madurar, ser curioso y darme cuenta también de el poder de lo colectivo, ¿no? Porque el despertar, el levantar México, el salir otra vez, el ayudarse los unos a los otros, pues es una memoria que también está muy presente. Entonces siento que, ya esto... Si me pongo ahí a psicoanalizar a la selección mexicana, pero siento que esa sensación la tenían ellos. Oye, si como sociedad somos capaces de esto, como equipo van a ver, ¿no? Sí, y mencionas algo interesante justo en torno al temblor, ¿no? Que fue meses antes del Mundial. Juan Villoro dice que el fútbol tiene anticuerpos contra la realidad, ¿no? Esa es un poco la categoría que él pone. Y la realidad puede ser atroz, pero en medio de la atrocidad, el Mundial sucede y el Mundial es fiesta y es un país dividido en todo, unido en la misma cosa por un mes. Particularmente con el Mundial del 86, bien lo decías, meses antes ocurrió el temblor del 85 y a pesar de la tragedia, el Mundial sucedió y ese Mundial no negó ni hizo menos la tragedia que vivió México, pero le permitió celebrar esa fiesta a pesar de la tragedia.
Un poco en ese sentido, digo, un poco te adelantaste ya en esta respuesta más o menos, pero ese Mundial, celebrar en el 86, ¿fue quizá más importante precisamente porque veníamos de la tragedia? Y puntualmente, ¿cómo abordan esto en la película? ¿No? La presencia del terremoto. Pues mira, si te vas, digo, y no hacemos un documental, eso es muy importante decirlo. Hay personajes que no les, o sea, que tienes que decir quiénes son porque todos sabemos quiénes son. Martín, mi personaje, de alguna forma representa una institución, ¿no? Si ya te vas a la historia, pues verás que son varios personajes. Sí, que Rafael del Castillo era uno, pero los otros dirigentes, o sea, sí, se comparten responsabilidades y demás. Y aquí, bueno, para que la película funcione, porque además es una película estructurada en seguir a un personaje, pues en él recaen muchas de las acciones o de las decisiones que en la investigación vimos que la federación iba tomando, ¿no? Pero sí hubo un interés, primero del gobierno, como de no reconocer el nivel de tragedia y de pérdida que trajo el mundial, el temblor, ¿no? Pero también creo que hubo una cuestión social, como de decir, bueno, tenemos esta herramienta, ¿no? Como ciudadanos de esta ciudad, recibir el mundial y que pase aquí, que pase en el Estadio Azteca. Y creo que eso sí sirvió de motor como para salir, como para encontrarse y como para buscar una oportunidad de celebrar algo después de tanta pérdida y de tanto dolor. Era imposible que no tuvieras una conexión directa con una pérdida, ¿no? En el 85 si vivías en la Ciudad de México y seguramente aplica para el país entero, además por lo centralizado que es nuestro país, pues todo el mundo tenía gente conocida, familiares ahí, entonces de pronto, pues sí, que un año después hayamos recibido además de esa forma, daba una sensación de orgullo, yo creo, y como de demostrar que eso, que se podía lo imposible, ¿no? El fútbol, me gusta esa frase de Villoro, ¿no? Porque el fútbol tiene una cosa muy bonita, ¿no? Cada vez menos. A partir de ahí se empezó, de hecho, a manchar cada vez más, aunque pues muchos dicen que las manchas empezaron desde antes, pero digamos porque tiene relación ese mundial con crece el número de equipos, se involucra como jugador indispensable de la organización una empresa, ¿no? Empieza a dejar de ser de países y empieza más bien a controlarse por la iniciativa privada y a hacer un negocio más allá de una justa deportiva, ¿no? Justa deportiva, esas frases que solo dices. De deporte. Huevo, sí, cabrón, es que lo peor es que sí soy muy futbolero, pero esta idea que tiene tan chingona el fútbol, ¿no? Tan bonita más bien, que es como de decir, por 90, no importa quién sea quién, pero por 90 minutos, el más débil, el menos poderoso, el que ha generado menos expectativa, tiene la misma oportunidad, ¿no? Claro. Puede ganar. Aquí sí se puede dar que gane y cada vez pasan más ejemplos de eso, ¿no? Costa Rica en el Mundial que llegó, creo que a semifinales, ¿no? O a cuartos. Por lo menos cuartos de final, pero que fue además primer lugar de su grupo, frente a Uruguay y frente a no sé cuántos que eran como... O sea, tipo de historias que dices, puta, qué chingón es el fútbol, ¿no? Cada vez menos, cada vez esas cosas pasan menos y cada vez nos recuerdan más que esto es no solo una cuestión económica, sino además política, ¿no? Claro. Este mundial ya es el mejor ejemplo de ello, vamos, lo de menos es lo deportivo, se va a jugar en un país que está en guerra con la mitad de los invitados. Con un país que pretende ser anfitrión cuando a lo único que se dedica es a pelearse con el mundo entero. Pero es interesante, todavía esa idea existe y nos pasa como espectadores y les pasa a los jugadores. Hay un momentito donde dices, y eso tiene el fútbol que es chingón, ¿no? O sea, tú, no sé si juegas. No, soy terrible jugando, pero soy un aficionado muy dedicado. O sea, sí. Es que cuando juegas pasa, o sea, te van a darle el balón y por un segundo dices, la voy a parar.
sin voltear a ver hacia ese lado, me le voy a pegar con la parte interna y la voy a poner allá y el portero no la va a ver venir y va a entrar. Ya después te llega la bola y haces exactamente lo contrario, lo que puedes, o le pegas al pasto, o te atoras, o lo que sea. Pero hay un segundo donde tú lo ves y te crees capaz, ¿no? Sí. Y eso es bien bonito del fútbol y bien triste para los que tenemos luego la certeza de que no somos capaces y probablemente no seremos capaces, ¿no? O sea, hay un dato que es que solo 9 equipos han ganado una Copa del Mundo. Todos los demás no sabemos lo que es ganar. Sí. No tenemos ni idea y nos vamos probablemente a ir sin tenerla. Entonces, pues bueno, en ese sentido el Mundial trata de muchas otras cosas también. Claro. Ahí hay algo bien interesante como las contradicciones propias del fútbol, y a mí particularmente con el Mundial me fascinan esas contradicciones. Digo, en el caso del 86 puntualmente, México se está levantando de un temblor y es anfitrión del evento más grande del mundo. Le quita el Mundial a Estados Unidos y organiza el mejor Mundial de la historia. En el mismo Mundial... Primero se lo quita a Colombia, ¿no? Claro, primero se lo quita, como que Colombia un poco lo suelta por su situación. Bueno, y por su situación y porque la FIFA le pone unas reglas a los organizadores brutales, o sea, un gasto brutal. ¿Y quién iba a hacer ese gasto? Pues el PRI en todo su... ¿no? O sea, el PRI, imagínate. Ahí ya se está gestando la debacle del PRI después de tantos años. Que también vino acompañado un poco del temblor, porque también como que reveló un poco el abandono a su gente y Ahí pierden mucho de la popularidad, pero ya estaban creando su propia enfermedad desde adentro ellos, ¿no? Al punto que pues, a los 2 años pasa el 88 y una elección que pues, a todas luces pierden. Y 2 años después México no va al Mundial por vicios institucionales. En fin, ahí ya están enfermos de sí mismos, ¿no? Desde el Mundial ya viene muy enfermo de sí mismo este sistema que era pues la columna vertebral de nuestro país, ¿no? Sí. Por tantos años. Sí, que justo, y dentro de estas contradicciones hay una como ya más propia del fútbol que me parece como muy fascinante, que es en el Mundial del 86, en el mismo partido se anota el gol más controversial de la historia, que es el de la mano de Dios, y en los mismos 90 minutos el mismo jugador clava el gol del siglo. O sea, como que existen estas contradicciones incluso a nivel narrativo. Es un deporte plagado de hermosas contradicciones. Un poco me interesa saber cómo jugaron también en la película con esas contradicciones o cuál fue el rol de la contradicción en la historia de México 86. Es una película que de lo que aspira, creo, es a... O sea, finca su valor en las contradicciones de sus personajes, ¿no? En particular, pues Martín de la Torre es un tipo hipercontradictorio, es un tipo que está dispuesto a ser la peor versión de sí mismo, en pro de traer un mundial a México, escuda en esta cosa de darle una felicidad a México, de lograr poner en alto el nombre de un país, cuando lo que realmente quiere y en lo que está es en un ascenso al poder, en de pronto sentirse jugador clave de la institución priista que representa la Federación Mexicana de Fútbol, ¿no? Es un tipo que empieza en un puesto burocrático de muy bajo rango, y de lo que tiene él es el sueño de, pues lo que logra, de pararse en la FIFA y hacer un discurso y que todo el mundo lo escuche y vote por él, ¿no? Esa sensación de ser el Estado, eso es lo que él quiere, ¿no? En el fondo, su gran ambición es esa, ¿no? Y eso significa, pues, traer el Mundial a México, pero después muchas otras cosas. Te digo que él en mucho representa esa enfermedad que se va gestando en el PRI, que hace que después del Mundial que mejor juegas, al que sigue, te la creas, te emborraches de tal forma... Y te sacan por un escándalo. Que te saquen, no por un escándalo, sino por pasarte de lanza. Por un acto de corrupción directamente, ¿no? Por un acto de corrupción brutal y de perderle el respeto al juego, al de 11 contra 11, que de eso se trata, ¿no? Y por eso creo que es un momento excepcional, ¿no? Para ver esta película, para reírnos un poco, porque se pueden establecer unos paralelos increíbles con el Mundial que vamos a ver.
Es correcto. Pues bueno, Diego, te agradezco mucho por tu tiempo. Yo me podría seguir hablando del Mundial. Yo también. La vida entera, pero Sí, bueno, sí, sí. nos tocará vivirlo ahora en casa a ver qué pedo. Y pues nos tocará ver también México 86 ya en Netflix. Gracias de nuevo por tu tiempo y Gracias. felicidades por una chamba más. Gracias a ti, qué chido. Con Gaby Cam y Javier Ibarreche.